Don Alejandro Ballesté, portavoz de iAhorro, bienvenido. Muchas gracias. Queremos saber cómo va el Euribor, cómo va el coste de las hipotecas en estos días. El Euribor parece que se desmadra el mismo día de la reunión del Banco Central Europeo y escala por encima del 3,7%. Eso es, efectivamente, bueno, debido a la... Entiendo que esto viene influenciado precisamente por el Banco Central Europeo, es la quinta vez que se reúnen y que toman la decisión de mantener tipos en ese 4,5. Entonces, bueno, sí que es cierto que han dicho que en la siguiente reunión en junio pretenderán hacer recortes, pero hasta que no lo tengamos no se sabe. Y bueno, a nivel datos, sí que es cierto que a día de hoy estamos en un 3,748, que sí que es cierto que comparándolo con la media de abril del mes pasado, sigue estando un poquito por debajo, porque si no me equivoco igual estaba en un 3,674. Entonces sí que es cierto que bueno, tenemos un poquito por debajo y a la media de este mes todavía inferior. Vemos que va mejorando, pero no deja de preocupar esta subida repentina pues debido a este Banco Central, ¿no? Cortázar decía que la caída de tipos empieza a ser ya una realidad. Yo le pregunto, ¿cómo piensa usted que puede acabar el año el Euribor y cómo afecta a la rebaja de hipotecas? ¿Cómo les va a afectar? Bueno, a ver, realmente ahora sí que es cierto que los bancos parece que tienen hambre, ¿no?, de firmar hipotecas, y sí que es cierto que ya estamos teniendo hipotecas algo más bajas que lo que teníamos en estas fechas el año pasado. Ya empezamos a ver de nuevo ese 3%, siempre teniendo en cuenta las bonificaciones, y aún mixtos todavía más bajitos. Es decir, que a nivel bancario de momento sí que es cierto que estamos viendo una mejora. ¿Cómo pienso que va a acabar el Euribor? Bueno, viendo estudios y demás, sobre todo de cara a lo que dijo BBVA antes, evidentemente de ver que el Banco Central Europeo ha mantenido tipos, sí que creo que podría estar siendo optimista en torno a un 3%. Vamos con las hipotecas con cuotas variables porque, hombre, la pregunta es muy directa. ¿Es razonable pensar que acabarán el año con bajadas del orden de 250 euros menos? Bueno, 250 euros es bastante optimista, es decir, si nos vamos a los números, que al final es lo que aquí nos importa, sí es cierto que, como he dicho antes, siendo muy optimista, nos centramos en un 3% y nos vamos a meses catastróficos del año anterior, como vienen a ser noviembre, octubre, ahí sí que es cierto que estaba un poquito por encima del 4%, estamos hablando de una diferencia de un 1% de tipo de interés. Entonces, en una hipoteca promedio de unos 150.000 euros, sí es cierto que la cuota podría variar unos 90 euros. Ahora, para llegar a 250.000, igual estamos hablando de una hipoteca mucho más grande, que evidentemente se nota muchísimo más ese punto de tipo de interés, de, por ejemplo, unos 450.000 euros. Entonces, se puede llegar, pero a una hipoteca promedio... En algunos casos, los de hipotecas más gordas. Me ha contestado Exacto. con toda claridad. Ballesté, vamos, antes que comentabas esto de la guerra bancaria para conseguir hipotecas. Eso está favoreciendo a los usuarios enormemente, pero la pregunta es, ¿hay ya hipotecas a términos fijos por debajo del 3%? Sí, o sea, realmente ahora mismo sí que hay hipotecas por debajo de ese 3%. Siempre hay que tener muy en cuenta lo dicho anteriormente, ¿no?, las bonificaciones, lo que te vienen a contratar, que por lo general nómina, seguro de vida y seguro de hogar, y sí que es cierto que tenemos bastantes ofertas por debajo ya de esto, ¿no? Es decir, ya se ha notado que los bancos quieren volver a sacar rentabilidad, ¿no?, a lo que viene a ser la hipoteca, con lo cual sí que es cierto que podemos encontrarlo. Por debajo de eso, pero mucho o poco. Pegado. De momento, antes estaban pegadas al 4 casi, en muchos casos, sobre todo de cara a pedir más financiación, ¿no?, de lo común que es el 80%, pero actualmente sí, estamos un poquito por debajo del 3%, hablamos de un 2,75 de media. El Euribor va a ir hacia abajo, esperémoslo, así parece ser. Las hipotecas mixtas parece que son un buen consejo. Vamos a ver, ¿qué líneas rojas estableces de aquello que no se puede firmar en estos momentos? Realmente, más que líneas rojas, yo lo que tendría muy en cuenta es la finalidad que tú tienes a la hora de adquirir una vivienda. Es decir, tu perfil es lo que va a marcar el qué hipoteca sería la idónea para ti. Un perfil, por ejemplo, de inversor va a buscar amortizar antes o incluso apalancarse el máximo tiempo posible, mientras que una persona que no tiene tolerancia al riesgo, que pretende pagar su hipoteca mes a mes y dejarla a 30 años, pues buscaría algo más tipo fijo, ¿no? A día de hoy sí que es cierto que lo que más se está firmando es la hipoteca mixta, como bien has dicho, por el simple hecho de que, claro, frente a una hipoteca fija al 3,75 o
o bueno, un poquito por debajo, ¿no? Que ahora es cuando se está empezando a ver esa bajada, claro, no compensa en cuestión de números porque estamos hablando de que las mixtas tienen casi un punto por debajo y no dejan de ser una opción bastante válida, sobre todo de cara a tener 5 o 10 años que tú sabes que vas a estar pagando esa cuota, es decir, ya tienes esa certeza de seguridad. Entonces, tienes tres opciones que al final son o bien amortizar, o bien esperar a que baje ese Euribor y volver a beneficiarte como antaño nos beneficiábamos del Euribor en negativo, o bien incluso tienes el tema de la subrogación, que es decir, que ya sabemos que si hay una bajada de tipos general, los bancos van a mejorar esas ofertas, con lo que vamos a poder beneficiarnos en cualquiera de los casos. Por eso a día de hoy creo que la mixta es la hipoteca que más se está firmando.